Alejandro Rodríguez. Buenos días. Primero y antes que nada, pues agradecerles por la invitación, agradecerle a Eduardo, agradecerle a todos ustedes el interés por conocer este tema de los fideicomisos inmobiliarios. No es un tema sencillo, no es un tema, digamos, cotidiano, pero realmente es una figura que presenta mucha flexibilidad y muchas opciones para ustedes como profesionales de los inmuebles, ¿no? Nuevamente agradecerles y la metodología de la presentación va a ser un poquito más práctica, ya que me comentaba Eduardo que tuvieron la oportunidad de platicar con el notario público profesional totalmente también del tema de los fideicomisos, cuál era el tema más teórico, ¿no? Entonces, para no hacerlo otra vez repetitivo y para hablar un poquito de la experiencia del lado como fiduciaria y de los casos que nos toca ver también como fiduciaria, pues va a ser la intención de hacerlo un poco más práctico, ¿no? Primero y antes que nada, pues quería platicarles un poco del banco muy rápidamente en manera de introducción para ubicar el banco Afirme, ¿no? Que a lo mejor tiene oportunidad de conocerlo o no. Pues a partir de octubre de 1993 nos constituimos como grupo financiero ya formalmente, ya que el banco operaba un poco antes de esos años, pero en el 93 fue cuando ya nos constituimos. El banco es parte de un grupo industrial, es capital totalmente mexicano y regiomontano, ¿no? Lo cual nos da una ventaja competitiva, y hay que señalarlo, como banco regional, pues tenemos esta ventaja de conocer al cliente personalmente, de hacerle todos sus planes personales y la atención totalmente directa para la necesidad del cliente, ¿no? Esto es lo que es Afirme. Ahora, el contrato de fideicomiso, a manera de introducción, el concepto del contrato de fideicomiso. Pues es una definición legal la que tenemos aquí en la presentación, es un contrato mediante el cual el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados. Es decir, ¿qué puede ser materia del fideicomiso? Inmuebles, derechos, acciones, derechos de cobro. Todo esto puede ser materia de un contrato de fideicomiso, no necesariamente inmuebles. En el caso de hoy nos vamos a enfocar nada más a los fideicomisos inmobiliarios, pero sí debo comentarles que el fideicomiso pues puede servir para casi cualquier situación de negocios que podamos hacer. Esta es una ventaja porque en el derecho mexicano el fideicomiso tiene esta particularidad, cosa que no sucede en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el fideicomiso únicamente se utiliza para temas de sucesión o temas de inversión. Por ejemplo, en países como España tampoco es utilizado para temas de inversión, y en México es utilizado para ese tipo de negocios, lo cual nos da una flexibilidad y nos da una apertura muy grande para poder utilizar el fideicomiso, pues desde temas patrimoniales, personales, hasta temas de fideicomisos públicos, por ejemplo, para solucionar problemas de sequía, solucionar problemas de algún problema con situaciones de huracanes o cuestiones así. Entonces, el fideicomiso realmente puede servir para solucionar cualquier problema o para servir como parte de un negocio que podamos nosotros llevar a cabo. Las partes del fideicomiso, pues fideicomitente, el que aporta, la fiduciaria, nosotros los que administramos, y el fideicomisario es el que recibe el beneficio del fideicomiso, ¿no? Es muy breve el tema que voy a tratar ahorita en caso del concepto, porque como mencionaba y como me habían a mí también comentado, pues todo este tema de la teoría ya lo vieron, entonces por eso lo voy a dar un poquito, digamos, por alto, para pasar en sí a lo que son los fideicomisos inmobiliarios. ¿Cuáles son los principales fideicomisos que tienen como materia inmuebles? Pues en este caso les voy a hablar de 7 fideicomisos. Son el principal, digamos, el más utilizado es el fideicomiso para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El otro que también puede ser utilizado es el que le llamamos traslativo de dominio. El tercero es el de administración de inmuebles. El cuarto es el de garantía, el quinto de fuente de pago, el sexto de fines testamentarios y el séptimo de zona restringida. Todos estos fideicomisos tienen como patrimonio inmuebles y tienen diferentes características, las cuales vamos a ir ampliando en cada uno de ellos, ¿no? En el caso del fideicomiso para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, normalmente hablamos de lo que son dos partes, digamos tradicionalmente, un fideicomitente A y un fideicomitente B. ¿Cuáles son estas dos partes? Pues tradicionalmente es el fideicomitente que aporta el terreno,
y el fideicomitente que aporta el capital para llevar a cabo el proyecto inmobiliario. El que aporta el capital, pues normalmente también es el desarrollador. Entonces estamos hablando que por lo regular el fideicomitente A es una persona física. Es una persona física que tiene en su patrimonio un inmueble. Normalmente el inmueble deviene de alguna sucesión, deviene de algún patrimonio familiar. Esta persona quiere maximizar el rendimiento de ese inmueble. Entonces normalmente empieza explorando posibilidades y entre ellas pues está simplemente venderlo. Pero el fideicomiso realmente es una opción muy importante porque puede unirse en una, no precisamente sociedad, pero sí en un negocio fiduciario con un desarrollador, es decir, alguien que tenga la experiencia, el know-how, todo esto que son los contactos para poder desarrollar el inmueble, ¿no? Toda esa experiencia. ¿Cuáles son los puntos que podemos llevar a cabo dentro de un fideicomiso de esta naturaleza? Pues desde la tramitología con las dependencias, la subdivisión, la fusión, la urbanización, obviamente, y la edificación de fraccionamientos, de condominios, de edificios, pueden ser habitacionales, pueden ser industriales, pueden ser de cualquier naturaleza. ¿Cuál es el caso concreto que nos toca ver con mayor frecuencia? El que les comentaba. Una persona física que llega con un inmueble, que quiere potencializar su inversión, y entonces llega un desarrollador y le dice: vamos a hacer un negocio juntos, vamos a hacer un fraccionamiento sobre tu terreno y tú vas a tener un porcentaje de cada venta de cada lote, ¿no? Entonces es el caso más común, más normal, pero también puede ser simplemente que el aportante del terreno diga: no, sabes que a mí lo que me interesa es tener acceso también, por ejemplo, si vamos a hacer un edificio de departamentos, pues tener acceso a algunos departamentos que son los que resulten, digamos, del proyecto inmobiliario. También puede ser que su utilidad para el aportante sean unos departamentos. Esto es, como ven, el fideicomiso ofrece mucha flexibilidad para estos casos, ¿no? Pero principalmente en el caso, digamos, de poder recibir el rendimiento, pues también, ¿por qué? Porque se plantean las condiciones en el proyecto, en el contrato de fideicomiso, perdón, se plantean las condiciones y quedan establecidas desde el principio. Entonces eso le da certeza y seguridad jurídica a ambas partes de que las reglas de juego no van a cambiar conforme se vaya desarrollando el proyecto, ¿no? Esto es muy importante para el que invierte el dinero porque realmente es el que lleva el riesgo. Entonces él quiere saber desde el día 1 hasta el último día cuáles son las condiciones. Y esto también es importante, digamos, como punto de negociación con la persona física, porque también ellos van a saber también exactamente cuál es el rendimiento que van a obtener por participar en el fideicomiso, ¿no? Eso es parte de lo que hacemos nosotros como fiduciarios, ofrecerles esa asesoría, ofrecerles digamos, toda esa elaboración de ese documento, pero digamos que esas son las principales situaciones que se pueden pactar en un fideicomiso. Aquí les mencionaba también cuáles son, digamos, las más tradicionales situaciones que pueden llevar a cabo una vez que se concluye el proyecto. Transmitir a los terceros adquirientes las propiedades o unidades resultantes del proyecto inmobiliario. Como les comentaba, pueden ser habitacionales, comerciales, casas, departamentos. Que el dinero se reciba de la contraprestación de dichas transmisiones para dispersarlo por un comité técnico. Esto también es un punto de certeza para las partes, es decir, el fiduciario, que somos nosotros el banco, podemos pactar que nosotros recibamos el dinero proveniente de las ventas y nosotros lo entreguemos a las partes de acuerdo a los porcentajes pactados. Eso también le da certeza a las partes de que el dinero no está en manos de alguno de los dos que están participando en el fideicomiso, sino somos nosotros, banco, quienes administramos esos recursos y los entregamos conforme a lo que se pactó, ¿no?, desde un inicio. Eso también es un punto de negocio muy importante, porque a veces pues llegan al negocio con un poco de desconfianza o vamos a ver qué sucede. Entonces pues mientras mayor seguridad y certeza les ofrezcamos, realmente el negocio va a llegar a buen puerto, ¿no? También, ¿cuáles son otros los puntos que se puede pactar? Transmitir a terceros adquirientes la propiedad de las unidades resultantes y que las partes se reserven el derecho a recibir su dinero. Esto también puede suceder, que las partes digan: no, pues es que nosotros queremos acudir a cada operación, a cada compraventa, a recibir nuestro dinero. Si ese es el punto que las partes lo deciden, también puede ser. Es un punto que ahorita no recomendamos mucho, ¿no?, por el tema de la seguridad. Ahora con todo el tema de cómo tenemos ahorita los problemas de inseguridad,
pues si van a llevar a cabo un fideicomiso, lo que nosotros les recomendamos es que nos dejen a nosotros, banco, participar en todo lo que son las operaciones frente a los terceros, porque ya están ustedes, o estarían ustedes pagando por un servicio, y participar y estar, digamos, apareciendo entre los terceros en las operaciones, no es un punto ahorita muy recomendable. Antes sí sucedía, porque eran operaciones a lo mejor un poquito más en confianza o más amigables, pero digamos ahora estamos nosotros participando solos en la escrituración. Otro punto que les comentaba pues era revertir las propiedades. Revertir las propiedades significa que las partes digan, no, pues sabes, fiduciaria, nosotros queremos desarrollar, queremos llevar a cabo un proyecto inmobiliario y no lo vamos a vender, no lo vamos a repartir. Entonces el número de lotes va a ser para el fideicomitente A y este número de lotes para el fideicomitente B, o en departamentos o lo que resulte, ¿no? Esto también es posible. ¿Por qué? Pues porque quieran llevar a cabo después del fideicomiso, algún otro negocio o ya comercializarlo por cada quien por su parte, pues también puede ser, ¿no? Como ven, el fideicomiso pues es algo muy flexible, ofrece muchas ventajas tanto para el desarrollador, que como les comentaba, pues es en un momento dado quien arriesga un poquito más a lo mejor, pero también para el que aporta el terreno, que a lo mejor no es una persona que está acostumbrada a estar participando en este tipo de negocios, pero que tiene que tener de alguna manera algún instrumento o alguna institución que lo pueda dar certeza, que lo pueda asesorar, que lo pueda llevar a cabo este negocio, ¿no? ¿Cómo participamos nosotros como fiduciaria en estos contratos? Nosotros, al menos lo que es banca firme, no les voy a hablar lo que nosotros hacemos. ¿Cómo participamos nosotros? Nosotros participamos dándole la asesoría desde constituir el fideicomiso, desde la idea del negocio en sí mismo, hasta elaborar el proyecto y hasta elaborar toda la documentación que resultara o que se necesitara para poder llevar a cabo las escrituraciones y las ventas de los inmuebles que resultaran, ¿no? Y es decir, nosotros participamos siendo contacto con la notaría, con quien se requiera, con el tercero, y nosotros firmamos esas escrituras de compraventa, ¿no? Para que también las partes que participan en el contrato no intervengan, o de alguna manera tratamos de que no intervengan, para que no estén expuestas ahorita como en una situación de estar participando en las operaciones y estar los nombres de las sociedades o de las personas físicas circulando, que a lo mejor no son temas que ahorita se quieran tener, ¿no? Otro tema que también es importante que conozcan, que participa dentro de los contratos de fideicomisos, es el tema del comité técnico, ¿no? Realmente el comité técnico funciona como una ayuda para la toma de decisiones dentro de los fideicomisos. No necesariamente tiene que existir un comité técnico, pero lo recomendamos en el caso de que sean una multiplicidad de partes, en donde sea un poco complicado tomar las decisiones, o sea complicado llevar a cabo, recabar firmas, etcétera, ¿no? Entonces recomendamos que exista este órgano de ayuda para la toma de decisiones y que sea este órgano quien nos comunique lo que las partes decidan, ¿no? Eso es un punto, digamos, más técnico que práctico, pero se los quería comentar. Es un esquema normal del flujo de un fideicomiso, en donde los fideicomitentes aportan a la fiduciaria el inmueble, se lleva a cabo el desarrollo. Una vez conseguido llevar a cabo el desarrollo y obtenido obviamente los permisos de ventas y todo, pues empiezan a llevar a cabo la transmisión de los inmuebles, y nosotros transmitimos, como les comentaba, a los terceros adquirentes en los inmuebles, o bien se puede regresar los inmuebles a las partes, y la contraprestación la podemos recibir nosotros fiduciaria, o la pueden recibir directamente las partes, el fideicomitente A y el fideicomitente B. ¿Cuáles son los beneficios? Como les comentaba y les venía pues, ya platicando un poco en lo que estábamos aquí comentando. Pues la seguridad de que el patrimonio pase a ser propiedad de nosotros, fiduciaria, y se asegura que sea administrado conforme a los fines. El control del patrimonio, esto es muy importante porque llevamos un registro nosotros de las transmisiones. Nos toca administrar, actualmente estamos administrando un fideicomiso para desarrollar casa habitación de interés social, y estamos administrando 32,000 viviendas en un solo contrato. Entonces, pues, como verán, es casi como un pequeño pueblo en el fideicomiso. Entonces, pues eso es relevante, tener el control de las ventas que hacemos nosotros. En nuestro caso, en nuestro banco, tenemos un sistema pues, que nos permite llevar a cabo ese control,
que se denomina banking. Este sistema banking, nosotros desde el principio del fideicomiso, cuando obtenemos ya la notificación, porque vamos de la mano con el desarrollo del proyecto, alimentamos nuestro sistema con todos los lotes que forman parte del fraccionamiento. Entonces, desde el día 1 nosotros tenemos el conocimiento de todos los lotes que tenemos en el fideicomiso. Los vamos transmitiendo, los vamos vendiendo, o los vamos prometiendo en venta, vamos llevando a cabo nosotros un registro de esto. Tenemos un sistema de alarmas para que el que ya prometimos en venta no se prometa en venta por segunda ocasión, o el que ya transmitimos no se transmita por segunda ocasión. Esto es muy delicado, ¿no? Ustedes lo conocerán. Entonces, esa es parte también de nuestra labor como fiduciario, ¿no? Llevar ese control y darle al desarrollador y a la otra persona que participe la tranquilidad y la seguridad de que pues hay alguien que está llevando a cabo ese control, además de su fuerza de ventas, que a lo mejor pues la fuerza de ventas pues tiene que dedicarse a vender, no tiene que dedicarse a estar pensando en cuáles son los lotes que ya se vendieron o que no se vendieron. Para eso simplemente nosotros les damos un reporte, les damos un estado de cuenta donde viene indicado cuáles son los lotes que ya se vendieron. Ese es el control del patrimonio que les comentaba. Y la flexibilidad pues es realmente el contrato se adapta a las necesidades del cliente. Como les comentaba, hemos aprendido nosotros con el tamaño y la forma de nuestra institución a potenciar nuestras ventajas. Y si bien, pues, como les comentaba, somos un banco regional, pero eso nos ha llevado a ofrecerle al cliente trajes a la medida. Es decir, podemos estar muy cercanos al cliente, podemos estar muy cercanos a su necesidad y podamos estar con ellos para poder desarrollarles un fideicomiso que les solucione su problema. En particular, realmente no somos muy de la idea de usar formatos o machotes o esto, porque si bien obviamente se utilizan como base, pero realmente cada contrato es particular, cada contrato tiene su diferenciación, en cada contrato se pactó algo que las partes querían, en cada contrato se pactó una forma de salida, una forma de venderlo, una forma... por eso es que se llevan a cabo las juntas y las reuniones de trabajo y se desarrolla un proyecto únicamente para el caso en concreto, ¿no? Esa es la ventaja que nosotros podemos tener, que si bien a lo mejor se podría ver como una desventaja el ser un banco regional, pero a nosotros nos da la ventaja de poder estar muy cercano al cliente. Otro de los contratos que también les quería comentar, bueno, un punto que también quería comentar es que es importante antes de pasar al tratativo de dominio, es que también tiene que ver con el tratativo de dominio, es que cuando participan personas físicas en el contrato de fideicomiso, otra ventaja que ofrece para aquel desarrollador que puede estar participando con la persona física es que desde que constituimos el contrato de fideicomiso se señalan a los que serían los sustitutos de la persona física en el contrato en caso de su fallecimiento. Esto es una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque pensemos que la persona física que aportó el inmueble, pues desgraciadamente fallece, ¿no? En cualquier otro negocio, en cualquier otro tipo de figura, es decir, constituyeron una sociedad, constituyeron una asociación en participación, el negocio se detiene. ¿Por qué? Porque hay que ir con la sucesión, hay que ver qué pasó con el testamento de la persona que falleció, y entonces tienen que abrir todo un proceso que va a llevar varios meses para poder saber qué sucedió y continuar con el proceso del negocio. En este caso, el fideicomiso, al señalar ya en el propio contrato quién es el beneficiario de esta persona, pero únicamente para los derechos del fideicomisario, es importante que les diga, quién es su beneficiario, pues el negocio continúa. Para el desarrollador es una certeza muy grande porque no se detiene, el negocio continúa y su beneficiario es el que va a estar recibiendo pues realmente el producto de las ventas, porque ya lo señaló desde entrada. Entonces eso también es un punto muy importante porque le da certeza al negocio para que no se detenga, ¿no? Antes, les estoy hablando de cuando iniciaron los procesos de fideicomisos, no existía esta figura y era un punto muy complicado porque teníamos que ir hacia la sucesión y nos tardábamos meses en esto, pero por reformas y por cuestiones legales que nos permite la ley, pues se puede hacer esto y es una salida muy importante y muy práctica. Muy bien, pues pasando al otro tipo de fideicomiso, es el tratativo de dominio. Este fideicomiso también es coloquialmente nombrado o utilizado para compraventa, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, a veces una compraventa, y ustedes como profesionales de este ramo lo serán mucho mejor que yo,
pues se quiere llevar a cabo una compraventa y bueno, hay condiciones que están esperando que sucedan, que se resuelvan, o plazos o términos de tiempo que quieren que también tienen que esperar a que se lleven a cabo algunas operaciones. Entonces el fideicomiso surge como una opción para poder llevar a cabo esta operación y que las partes tengan certeza de que la van a llevar a cabo. Es decir, el inmueble puede ser aportado a un fideicomiso donde se pactan las condiciones de venta, los precios de salida, etcétera, para que esta compraventa se lleve a cabo después de que se cumpla la condición o que el plazo que se señale también transcurra. Entonces esto le da certeza a ambas partes, es decir, que el inmueble va a estar administrado por un tercero para el cumplimiento de esos fines y no va a poder ser admitido o va a poder llevar a cabo alguna situación con ese inmueble, ¿no? Esta es, digamos, la teoría que les comentaba de lo que estaba yo platicando ahorita. Es el contrato mediante el cual se aporta un inmueble con la finalidad de transmitir una parte o la titularidad de dicho inmueble a la persona físico-moral que tendrá el carácter de fideicomisario, misma que va a aportar una cantidad de dinero. Entonces estas son las condiciones, ¿no?, que les comentaba. Las condiciones suspensivas pues pueden ir, como les decía, desde el paso de un plazo que se señale hasta llevar a cabo, por ejemplo, una subdivisión o a lo mejor una urbanización, la obtención del permiso, etcétera, ¿no? O sea, realmente esto es como les comentaba hace un momento, pues la flexibilidad está aquí presente y posible para llevar a cabo o pactar lo que se requiera. Una vez que se cumplan las condiciones suspensivas que se hayan establecido en el contrato, la fiduciaria procederá a transmitir. Esto le da certeza a las partes porque somos nosotros quienes, cumplida esta situación, vamos a poner un ejemplo, un caso práctico. Oye, tenemos que obtener un permiso. Esa es la condición que se pactó. Entonces pactamos en el fideicomiso que a mí me van a entregar el permiso y que cuando a mí me entreguen el permiso yo llevo a cabo la titulación para la otra parte, ¿no? Entonces ya no estamos sujetos a la otra parte, ya no estamos sujetos a que la otra parte quiera o no quiera llevarlo a cabo. O sea, ya se pactó esa situación. A lo mejor la negociación fue un poquito complicada, a lo mejor las partes dicen, oye, voy a volver a pasar por volver a convencerlo, ya cuando quieran que me escrituren, no, ya se pactó, nosotros bancos son los que vamos a llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces, es bien importante porque les ofrece nuevamente certeza jurídica, certeza de negocios, de que lo que se pacte es lo que se va a llevar a cabo, ¿no? Esto es un pequeño diagrama de cómo se llevan a cabo estos contratos. Se cumplen las condiciones suspensivas, se revierte el resto del inmueble en caso de que se dé una parte nada más y se entrega el dinero aportado por el fideicomisario. Se cumple la condición suspensiva, se transmite el inmueble. De no lograrse las condiciones suspensivas, que eso también es importante, hay que tener una salida, ¿no?, también para las partes. Entonces, pues, se pueden pactar penas, se pueden pactar condiciones de salida. Aquí recordemos que pueden pactarse las circunstancias y condiciones que ustedes requieran dependiendo del negocio, ¿no?, lo cual también lo hace muy interesante. Beneficios para ambos, que aseguran la venta, el precio de venta del inmueble, evitando variaciones del precio por algunas situaciones externas, asegurando la venta. Una vez que se aporta el inmueble del patrimonio del fideicomiso, no puede ser embargado, que esto también es importante porque ya sale de la esfera de quien lo aportó, ya pasa a ser parte del patrimonio del fideicomiso, y las partes pueden fijar los plazos que quieran convenientes para llevar a cabo estas situaciones de las condiciones suspensivas o la transmisión del inmueble. Otro de los contratos que también tienen que ver con inmuebles, que les comentaba al principio, pues es el contrato de administración de inmuebles. Este contrato lo incluí porque platicando, cuando me invitaron a dar esta plática con ustedes, pues pensando en hacer un poquito más práctico este asunto, eso es algo que se nos presenta mucho a nosotros fiduciarios últimamente en la práctica. Es decir, ¿qué sucede cuando una persona que se dedica o se ha dedicado a tener inmuebles para rentarlos, etcétera, pues está enfrentando ahorita problemas de seguridad, ¿no? Entonces, una de las salidas, uno de los instrumentos que pueden ser utilizados es el fideicomiso. En algunos casos se les ha dado a llamar por de blindaje también estos contratos, porque ¿qué pasa? Al aportar sus inmuebles al contrato del fideicomiso, el nombre o razón social, si es una sociedad que tenga constituida, deja de ser el propietario de los inmuebles y pasa a ser propietario del fideicomiso con el número que nosotros le asignamos. Esto hace que, digamos, al menos salga del radar el nombre de la persona, y se pueda poner
una pequeña barrera para la situación de seguridad, y se administra el inmueble conforme a lo que la persona indique. Es decir, podemos llevar a cabo, tener el inmueble los inmuebles simplemente para administrarlos, podemos escriturarlos después bajo sus instrucciones a las personas que ellos nos indiquen, o puede aportar los inmuebles y llevar a cabo arrendamientos dentro del fideicomiso para seguir obteniendo los recursos de los arrendamientos y seguir pues viviendo o teniendo provecho de la renta, ¿no? Esto pues es un tipo de fideicomiso que últimamente hemos estado utilizando por el tema de la seguridad, como les comentaba. ¿Cuáles son los principales beneficios? Pues la protección al fideicomitente, a la persona, pues porque pasa a ser propiedad de la fiduciaria, como les comentaba, la seguridad que tiene porque sus bienes se encuentran en propiedad de nosotros, y el control del patrimonio porque nosotros le ayudamos a la administración y el control de ese patrimonio, como les comentaba, ¿no? Casos prácticos, hemos tenido situaciones en las que inmuebles que la persona pues tenía desde hace mucho tiempo y de repente llega y ya se da cuenta que ya lo están vendiendo, que ya hay una barda en el inmueble, entonces bueno, pues hacer todos los movimientos jurídicos a veces para tener ese inmueble o llevar a cabo, detener esas ventas, pues es un poquito problemático. Entonces cuando están en fideicomisos pues les damos ahí una protección adicional a esos inmuebles, ¿no? Otro fideicomiso que también puede ser utilizado, que a lo mejor es un poquito más en el área pues de la práctica de empresas, es el contrato de garantía. Les debo contar que es el único fideicomiso que está realmente recogido por la ley y que nos ofrece y nos pide un contenido mínimo. Los demás contratos de fideicomisos tenemos la ventaja de que, por la propia ley, por la propia teoría de las obligaciones, que nos dice que la voluntad de las partes, mientras sea lícito, podemos pactar lo que queramos. En este caso, la ley sí nos exige un contenido mínimo. ¿Por qué? Porque este fideicomiso ha sido pensado para protección de los deudores, ¿no? Normalmente, como les decía, se utiliza más en el ámbito de las empresas o en el ámbito financiero, que es para cuando solicitamos algún tipo de crédito, demos algún inmueble en garantía y sea bajo esta figura. ¿Cuál es la ventaja que nos da esta figura? Pues que para que podamos, nos pueden ejecutar el inmueble que aportamos al fideicomiso por el incumplimiento de la obligación, tiene que mediar un procedimiento de ejecución, un procedimiento de ejecución en el cual se nos da aviso, se nos dan plazos y se nos permite a nosotros defendernos dentro de ese pequeño procedimiento de ejecución que tenemos dentro del fideicomiso, para que no seamos despojados del inmueble sin poder objetar que ya pagamos o que lo vamos a hacer. Entonces, por eso es que la ley se ha preocupado tanto en que el contenido mínimo de estos fideicomisos tenga que llevarse a cabo, es decir, el fideicomitente, que es el deudor, aporta un patrimonio, un inmueble, para que nosotros lo administremos teniendo como una finalidad garantizar el pago al fideicomisario, que es el acreedor, ¿no? Entonces, hay tanta preocupación por parte de la ley que nos piden hasta formalidades extras que nos piden nuestros fideicomisos, como por ejemplo que obligatoriamente tengan que ser llevado a cabo ante el notario público, en escritura pública, y que ese procedimiento de ejecución que les mencionaba se tenga que firmar por separado del fideicomiso y que una copia de ese procedimiento sea entregada al deudor, para que el deudor conozca cuáles son sus derechos y conozca qué va a pasar en el momento dado que intenten ejecutar el inmueble. Básicamente así funciona este fideicomiso. ¿Cuáles son los beneficios? El patrimonio es inembargable, lo cual también es un beneficio para el acreedor, porque se queda para cumplir con la obligación señalada. La seguridad, que se destinará a los fines que se señala en el contrato, que se puede ejecutar la garantía mediante un procedimiento convencional que es más rápido que un juicio. Si bien, como les comentaba, existe la protección de ese procedimiento convencional de ejecución, sigue siendo mucho más rápido y mucho más efectivo que un procedimiento normal de un juicio ordinario o un juicio ejecutivo, aunque sea un juicio ejecutivo, sigue siendo mucho más rápido, ¿no? Sigue siendo benéfico para el acreedor de todas maneras. Y bueno, pues, el acreedor se garantiza de todas maneras, en alguna forma se le va a cumplir su obligación de pago, ¿no? Ya sea como lo había pactado en el contrato o bien con el inmueble que será en garantía. Otro fideicomiso que es de utilización común y que a lo mejor puede ser de interés para ustedes por el tema de que tengan clientes que
que administren rentas o que tengan varios inmuebles que estén en arrendamiento, pues estos inmuebles que estén en arrendamiento y estos derechos que tienen en arrendamiento pueden ser utilizados para cumplir sus obligaciones de pago. Es decir, a veces el cliente dice, soy una persona física, me es muy difícil comprobar ingresos o ese tipo de cosas, pero necesito un crédito. Entonces, tiene unos flujos derivados de estas rentas. Entonces, esos flujos que tiene derivados de esa renta los puede aportar un fideicomiso para cumplir con una obligación ante una institución financiera. Esto pues es una ventaja, porque el banco, lo que busca un banco es tener una fuente de pago pues que sea certera, que sea clara, que sea transparente, y al que pide el préstamo en este caso, pues si bien no tiene la posibilidad de comprobar nóminas o ese tipo de otros elementos, si tiene la posibilidad de comprobar esto, pues bueno, va a poder acceder a un crédito, ¿no? Es un contrato mediante el cual el fideicomitente, el propietario de un bien inmueble, objeto de arrendamiento, y por el cual recibe cantidades de dinero por motivos de renta de sus inmuebles, aporta estos flujos económicos o derechos de cobro que reciben los arrendatarios al patrimonio del fideicomiso con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que pudiera contraer con terceros. Esto es, esas rentas es sin factura, ¿estás diciendo? esas rentas realmente las cuestiones fiscales se las reserva cada parte. Aquí lo que estamos viendo es que obviamente existen contratos de arrendamiento que sean lícitos estos fines del arrendamiento, y que los flujos se reciban en el fideicomiso. Eso es lo que le va a dar certeza al que prestó el dinero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Déjame les platico cómo funciona un poco el flujo, digamos, ya del contrato en sí mismo. Nosotros notificamos a los que están arrendando los inmuebles de que en lugar de que les paguen a las cuentas que tradicionalmente les pagaban, ahora paguen a la cuenta que se aperturó para el fideicomiso. El dinero se recibe en la cuenta del fideicomiso. Nosotros recibiríamos una instrucción mensual. Bueno, estamos hablando del caso más tradicional. Recibiríamos una instrucción mensual donde nos dicen, vas a hacer un pago a la cuenta del banco, por ejemplo, por una cantidad indicada. Nosotros hacemos ese pago, y el remanente se lo devolvemos a la persona. Entonces la persona sigue teniendo acceso a sus recursos, porque muy probablemente le va a haber un remanente, va a poder seguir teniendo acceso a sus recursos, pero va a poder ir cumpliendo automáticamente con su obligación. Esto también le da tranquilidad de decir, bueno, ya no me vas a estar preocupando de tener que estar viendo los pagos, sino tu banco los vas a hacer nosotros. Es bien importante señalar que no podemos ser juez y parte en estos casos, es decir, si nosotros participamos como fiduciaria, el banco que les dé el crédito, por ejemplo, tiene que ser otra institución fiduciaria. Esto para proteger al deudor, porque si no nos estaríamos cobrando nosotros, ¿no? Y la ley no lo permite. Entonces, es un esquema que a lo mejor no es muy conocido, pero es muy práctico, y se utiliza mucho ahora en las estructuras más grandes para municipios y para gobiernos del Estado. ¿Cuáles son los beneficios? Pues bueno, los platicados, el financiamiento permite que el fideicomitente pueda captar recursos provenientes de créditos, y la seguridad, que bueno, ofrecemos la seguridad de que se va a cumplir la obligación, y también la tranquilidad de que nosotros bancos vamos a cumplir esta obligación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vence un contrato o se va el arrendador? Bueno, se puede sustituir el contrato. Todo esto se pacta en el fideicomiso. ¿Para qué? Para que aquel arrendamiento que venció o que se terminó se puede sustituir por otro, para que la cantidad siempre esté, digamos, exista lo que le llamamos aforo, ¿no? Para poder pagar. Si se te da ¿te tardas en prestar? Bueno, ahí el análisis es de decir que tanto se puede sustituir por otro inmueble que se tenga. Digamos, es el caso concreto que se puede arreglar. En algún momento dado, si estamos hablando nada más de un bien inmueble que se arrenda, pues a lo mejor la institución financiera a lo mejor no se va a arriesgar, ¿no? Porque puede ser, al menos que vea que existe un contrato de largo plazo, etcétera, ¿no? Son condiciones que se analizan en el caso concreto. Pero hemos visto, por ejemplo, que existen muchos clientes que tienen locales en plazas comerciales. Entonces es muy común y muy dinámico, ¿no? Entonces lo pueden ir sustituyendo, el banco lo acepta y se sigue con la obligación. Otro tipo de fideicomiso que también es muy utilizado, pues es el con fines testamentarios. Esta es una variante de los que ya lo habíamos platicado. Es básicamente la administración de inmuebles
lo que podemos llevar a cabo dentro del fideicomiso, la venta, el arrendamiento, vaya, y todos los actos con los inmuebles que podemos llevar a cabo, es decir, subdivisiones, fusiones, etc. Pero además tiene un elemento adicional, que es que puede ser designado para los fines testamentarios de la persona. Es decir, adicionalmente que le administremos sus inmuebles, adicionalmente que podamos brindar esta certeza jurídica y administrativa de los inmuebles, adicionalmente pues él también ya tiene la seguridad de que en el caso de su fallecimiento pues ya sabe qué va a pasar con los inmuebles. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este fideicomiso? Digamos, la definición pues es muy básica: aporta los inmuebles con la finalidad de que en el momento que se presente su fallecimiento los inmuebles sean transmitidos a quienes señalen. ¿Cuáles son los beneficios? Pues la seguridad de que encuentra el esquema para administrar y proteger los inmuebles aportados. El fideicomitente tiene la seguridad de que a su fallecimiento los bienes serán destinados estrictamente y en proporción a las condiciones que pagó. El control del patrimonio, que ya les había yo comentado, que nosotros lo realizamos también para la entrega de los inmuebles. La irrevocabilidad, esto es muy importante, y esto me da pie también a platicarles un poquito de la comparación con el testamento. La irrevocabilidad, es decir, el aportante puede en vida modificarlo, terminarlo, lo que él decida, pero en el momento de su fallecimiento se vuelve irrevocable. O sea, ya nadie lo puede cambiar, ni los que van a ser beneficiarios, ni algún familiar, nada. Entonces esa es la certeza que se le brinda a quien lo constituyó. Es más, ¿por qué? Porque podemos tener el fideicomiso varios años administrándolo hasta que se cumplan las condiciones que él nos pidió. ¿Cuál es la ventaja? Como les comentaba con el testamento. Bueno, una, esta irrevocabilidad. Dos, la certeza del cumplimiento de las condiciones que él pactó. ¿Por qué? Porque un testamento pues, es sujeto de alguna impugnación, ¿no? Y tres, que los impuestos. En caso, dependiendo en el testamento, también hay la carga fiscal. Aquí pues, solamente la carga o los honorarios que pueden haber por la transmisión y por la carga fiscal del que recibe el inmueble, ¿no? Que siempre va a ser menor a veces que los impuestos a cuántos. ¿Por qué sería menor la carga de fiscal? Porque dependiendo de la masa hereditaria, del valor de la masa hereditaria. Pero el impuesto va a ser ¿hasta cuándo ven? Independientemente de que no tenga el impuesto, lo tiene que pagar. O sea, ¿por qué va a bajar el impuesto? No baja. O sea, no estoy diciendo que baje, sino que en este caso la certeza que tienes al recibirlo es que únicamente los impuestos que se cobran son los que ya sabemos, que son la transmisión del inmueble a la persona que se le transmite. No existe alguna otra carga, por ejemplo, de la hijuela con el notario, todos estos cargos adicionales que son de costos que pueden llevar a cabo cuando se asigna y se entrega la masa hereditaria conforme al testamento, por ejemplo. Que como le decía, esto sí tiene que ver la masa hereditaria porque es un porcentaje de la masa hereditaria de los hijos. Entonces, en este caso, pues no. Es simplemente la ejecución del contrato que ya se pactó. Y bueno, pues la certidumbre legal de que no se puede impugnar, como les comentaba, y se ejecuta tal cual la voluntad del fallecido. Este último tipo de contrato, que es el de zona restringida, pues se los comento porque involucra inmuebles, pero es más utilizado para el tema de desarrollos turísticos y se lleva a cabo para poder dar o vender estos inmuebles a extranjeros en la franja que pues no está permitido que se lleven a cabo estas ventas, ¿no? Entonces, mediante la figura del fideicomiso, lo que se le venden a estas personas son los derechos de fideicomisario. Entonces, vendiéndole los derechos de fideicomisario, le damos un poco la vuelta a esta prohibición y se pueden llevar a cabo las transmisiones. ¿Cuál es la particularidad de estos fideicomisos? Pues que el fideicomiso se queda perpetuamente abierto, ¿no? Porque no se puede escriturar a estas personas, a estos terceros, a menos que se escriture a nacionales. Pasando un poco, bueno, estas son las ventajas de inversión extranjera, el control del patrimonio, que permite que la inversión extranjera pueda participar en estos desarrollos, permite que a quien instruye de manera personal o en un comité, en base a lo establecido en el contrato, pues para poder transmitirlo, y el desarrollo turístico, ¿no? Para poder desarrollar estas áreas. Un poquito hablando de lo que es el plano más práctico que me habían solicitado, para poder hablar de los procesos internos del banco, ¿no? Que ustedes también conozcan cuáles son los procesos que involucra
constituir un contrato de fideicomiso. Ahora, pues se nos plantea el negocio por parte del cliente, nosotros que somos el área de promoción, nosotros analizamos este contrato, lo presentamos a un comité interno que tenemos de aceptación de negocios y posteriormente le enviamos una cotización tomando en cuenta el cliente, el valor del patrimonio, la responsabilidad y la carga operativa. ¿Cuáles son los elementos, por ejemplo, que son los conceptos básicos que pueden ser sujetos de cobro en un fideicomiso? Pues el estudio de aceptación, que le llamamos, que es la constitución del fideicomiso, y la administración mensual. Esos son los conceptos básicos, ¿no?, que se cobran en un fideicomiso. ¿En base a qué se calculan estos conceptos o estos cargos? Al riesgo del negocio, si es un negocio que presenta algún riesgo, a la operación que se nos va a solicitar la participación de la fiduciaria en el negocio, y básicamente son estos dos elementos. No cobramos en base al valor del patrimonio o al valor del proyecto, nosotros no hacemos estos cálculos. Y de manera de ejemplo podemos decir que estos cálculos pueden ir en proporciones, digamos, en rangos que van desde los 40,000 pesos por el contrato hasta los 20,000 pesos dependiendo del esquema, y la administración mensual pues puede ir también desde 15,000 pesos hasta 5,000 pesos, ¿no? O sea, todo depende del esquema, todo depende el tipo de fideicomiso, todo depende de la participación del banco, y finalmente pues no deja de ser una parte de la negociación que se hace con el cliente, ¿no?, para la aceptación del negocio. Una vez aceptado el negocio, aceptada la cotización, se le solicita la documentación y el comité normalmente toma un periodo de 2 a 3 días en aceptar el negocio, y nosotros tenemos un periodo de 3 a 5 días hábiles en entregarles su primer proyecto, con lo cual podemos estar hablando de unos 15 a 20 días para constituir un contrato de fideicomiso como término total. Se les da la revisión del proyecto, se firma el contrato, se da de alta en el sistema de nosotros, que es el sistema fiduciario, y pasa a otra área de nosotros mismos para su administración del patrimonio, su administración jurídica y su administración contable. Esto me lleva a contarles un poquito cómo estamos organizados nosotros, para que conozcan cuáles son los aspectos del fideicomiso. Hay un aspecto jurídico 100%, que lo cubrimos nosotros con el área de promoción, que es la elaboración del contrato, el aspecto del cuidado de todo lo que son los antecedentes de la propiedad, etcétera, ¿no? Y está el aspecto de administración jurídica, posteriormente a haberlo firmado, para las ventas, para las transmisiones, para todo lo que se lleva a cabo con el contrato. Y está el aspecto contable, ya que se generan cuentas por el fideicomiso, se aperturan cuentas y se lleva a cabo la recepción y administración de recursos, ¿no? Entonces también se genera un estado de cuenta. Nosotros tenemos gente especializada para este tipo de, por ejemplo, cuando recibimos el dinero de las transmisiones para entregárselos a las partes, pues tenemos gente especializada para hacer este tipo de cálculos y para llevar a cabo estas operaciones, ¿no? Somos un fiduciario que estamos divididos prácticamente atendiendo lo que es desde el centro hasta el norte del país. Nuestros puntos básicos de negocios, aunque tenemos todo lo que les comentaba de la mitad del país para arriba, están en la Ciudad de México y aquí en Monterrey. Tratamos de que nuestros sistemas de decisión y aceptación de negocios sean muy rápidos, como les comentaba, porque pues es una ventaja competitiva respecto a otras instituciones. Pues básicamente esto es la presentación que venía a hacerles el día de hoy. Con todo gusto puedo comentar lo que ustedes me den. Adelante. ¿Qué tal? Buen día, gracias por tu presentación. Oye, por ejemplo, en la administración, no sé si nos puedas dar un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un cliente que recibe 200,000 pesos de rentas y quiere que ustedes se las administren, ¿cuánto sería, digamos, no sé, a grosso modo que nos pueda decir cuánto sería la comisión, el contrato más la comisión de ustedes por manejarle esa renta de ese inmueble? Sí, no hay ningún problema. Mira, realmente este tipo de esquemas son de los más económicos que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque básicamente entendemos que nuestra participación como fiduciaria no es tan grande, o sea, nuestra carga administrativa tampoco lo es. ¿Por qué? Porque normalmente el cliente va a querer recibir este recurso sin intervención nuestra. O si bien, a lo mejor es una intervención mínima, nada más para abrir una cuenta y trasladar sobre la cuenta que él nos diga, ¿no? Podemos estar hablando de unos 20,000 pesos por el contrato, a lo mejor un poco menos, y la administración mensual, entre los honorarios más bajos que les comenté, a lo mejor 4,500 pesos, 5,000 pesos. Y a lo mejor menos, dependiendo de lo que sea, ¿no? Si son menos inmuebles, dependiendo del esquema. La verdad es que nosotros, como siempre hemos dicho, y es como
un lema que yo les comento a la gente que está conmigo ahí en el fiduciario es: preferimos realmente dar el servicio, preferimos tener el contrato de fideicomiso, que a lo mejor en ese contrato pues ganarnos la gran comisión, ¿no? No, realmente lo que queremos es dar el servicio y que el cliente se sienta atendido. Finalmente para eso estamos, nosotros vendemos servicios. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Que nuestro servicio es el que cuenta, y a lo mejor en un futuro este mismo cliente nos va a decir: oye, ahora quiero hacer un desarrollo con uno de los inmuebles que tengo. Bueno, pues también piensa en nosotros porque pues, estuvo bien atendido, porque recibió una buena atención de nuestra parte. Pues, básicamente esos son los honorarios que podemos cobrarle. Las comisiones no se calculan en base al monto que vayamos a estar recibiendo, ¿no? Se calculan más que todo a la participación, en este caso, a la participación que podemos tener en el sector. Gracias, muy amable. Otra pregunta, ¿nos puedes compartir esto para nosotros también con nuestros clientes, poder tener esta presentación? Sí, claro, la presentación se las puedo compartir con ustedes, y en un momento dado, si requieren algo más específico, voy a dejar mis tarjetas y con todo gusto hablamos de algo específico para el tipo de clientes que ustedes tengan, ya sea que les prepare una presentación de un tema en el cual podemos ampliar un tipo de fideicomiso. No quise hablar mucho de conceptos y de todo ese tipo de cosas porque me decían que ya lo habían visto, y porque también pues, se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Porque también los abogados somos muy así de usar términos muy complicados. Entonces quise hacerlo más práctico, más ágil, pero si hay algún tipo de fideicomiso que quieran que ampliemos, ya sea en un documento o platicar ya específicamente con ustedes, con todo gusto. Muy amable, gracias. No, de nada. Por favor. Si pasas la propiedad al fideicomiso, sale el registro de la propiedad a nombre tuyo y sale un nuevo predial y todo. Sí, el propietario jurídico en registro, en catastro, tiene que ser el fideicomiso. Se identifica como fideicomiso, banca firme S.A., fideicomiso y el número que le asignemos administrativamente a nosotros. Esto es la ventaja que les comentaba. De que nadie sabe ya de exactamente, de sacar desde el radar a las personas físicas. Ok, pero por decirte, si se va el inquilino, si es algo de este tipo, ¿ustedes son los que buscan el cliente nuevo o el dueño tiene que buscar? No, en este caso esa labor no la realizamos. Okay. Eventualmente como corredores nos encontramos a gente que es propietaria de terrenos muy interesantes. Entonces, para recomendar que de alguna manera se utilicen los servicios fiduciarios para un fideicomiso de desarrollo inmobiliario, ¿qué le podemos decir al fideicomitente A, que es el Teofilito que no conoce mucho, claro, y que va a aportar el terreno, para que tenga la seguridad de que el fideicomitente B, que es el colmilludo desarrollador que normalmente se supone que controla hasta el fiduciario, que podemos decirle al Teofilito fideicomitente A? Es decir, no, es que el fiduciario tiene este mecanismo para garantizar que el reparto de utilidades que se pactó va a estar salomónicamente cumplido y no va a haber mano negra ni contadores con iniciativa que desaparecen las utilidades. Claro, no, eso es muy importante, es muy válida la pregunta. Y es uno de los puntos de venta precisamente del fideicomiso. ¿Cuáles son? Pues, punto primero, pactar de un inicio en el contrato de fideicomiso las condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros como fiduciaria podemos intervenir dentro del marco del contrato. Fuera del marco del contrato no podemos. Entonces es muy importante que las condiciones estén pactadas en el contrato de fideicomiso para que nosotros podamos darle protección, digamos, al fideicomisario. 1. 2. Que normalmente, o que en este caso, el dinero lo recibamos en el fideicomiso para que seamos nosotros quienes entreguemos el dinero a la gente. ¿Por qué? Porque si le dejamos que lo reciba el B, pues el B se lo va a entregar cuando el B lo decida, ¿no? Y eso, los plazos pueden ser larguísimos. En cambio nosotros, por cada venta vamos recibiendo y vamos a entregar. Así de sencillo. Y se pueden ir pactando los plazos de entrega, pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser quincenales.
Otro punto muy importante, ¿qué pasa si el fraccionamiento ya se desarrolló, ya se notificó, pero no se vende? Entonces también es muy importante, oye, pues ya pasó mucho tiempo y no se mueve el inmueble, no se vende. Bueno, también se pueden pactar dentro del fideicomiso procesos de salida, donde el fideicomitente A no se vea desprotegido y decir, pues ya perdí mi inmueble y no se vende. No, se pueden pactar plazos, es decir, que en tanto tiempo tienes que venderlo, en tanto tiempo tienes que... Y ahí depende mucho de la negociación. Hemos visto negociaciones donde el fideicomitente A le dice al desarrollador, mira, yo te doy mi inmueble, es mi patrimonio, tú en tanto tiempo me tienes que entregar tanto dinero, lo vendas o no lo vendas, por ejemplo. Entonces él ya está tranquilo. ¿Por qué? Porque el otro es el encargado de llevar a cabo la comercialización y las ventas, ¿no? Entonces depende mucho la negociación, depende mucho el esquema que se maneje, y esos son los procesos que se pueden manejar, o los elementos que se pueden manejar dentro del contrato, ¿no? Los procesos de salida, para que si no se vende y no se pactó ese plazo, pues se le regrese una parte de lo que no se ha vendido al fideicomitente A, y a lo mejor se quede una parte del B como pago a los trabajos que hizo, ¿no? Porque también hay que ser justos, o sea, hay una parte invertida, entonces menos lo que ya se vendió, por ejemplo. Entonces todos esos procesos de salida, todos esos procesos hay que pactarlos dentro del contrato, ¿no? Y es parte también donde nosotros podemos intervenir para brindar un poco la experiencia. Por lo que mencionabas de la seguridad, en registro público, bueno, primero el fideicomitente A, al final de cuentas también va a ser un fideicomisario, ¿sí? O es común. Claro. Entonces, en registro público de la propiedad aparece, después de realizar el fideicomiso, que esa propiedad ya es parte del fideicomiso. Sin embargo, en la escritura pues sigue saliendo el nombre del fideicomitente A. Claro. Entonces, al final de cuentas, sí se puede seguir viendo ahí quién es el propietario, esa primera. Y como parte de la seguridad, también aplica eso también, o pudiera aplicar para sociedades anónimas, personas morales, es decir, que como propietario de una sociedad anónima apareciera un fideicomiso, algo así es posible. Sí. Mira, la primera pregunta. Tenemos esquemas, o hemos manejado esquemas para poder, digamos, brindar los obstáculos posibles para darle seguridad y certeza al fideicomitente o al aportante del terreno, ¿no? Podemos, por ejemplo, manejamos dependiendo del caso, ¿no? Pero manejamos te platico los esquemas. Uno, en el que en lugar de que aporten el terreno, por ejemplo, ya se pusieron de acuerdo en que van a comprar un terreno. En lugar de que lo compren antes, que lo compre el fideicomiso. Entonces ahí sí ya de plano el fideicomiso es el que aparece. Dos, constituimos el fideicomiso en documento privado, que diga, perdón. Entonces en ese documento privado aparecen las partes. Después, en el fideicomiso que constituimos en documento privado, pactamos que se nos va a aportar un inmueble. En ese convenio de aportación, por instrucciones del comité técnico que se creó, que no son los fideicomitentes, nos vienen a aportar el inmueble. Entonces ya pusimos otra barrera y ya no aparecen los nombres. O sea, hay muchas maneras. Podemos hacerlo tan sofisticado como querramos. Obviamente nosotros vamos de lo menos a lo más, ¿no? Porque si viene una persona que nos dice, no, nada más quiero poner mis inmuebles y nada más, pues no le vamos a ofrecer un esquema muy sofisticado. Si quiere una persona que dice, no, fíjate que yo sí ya recibí hasta amenazas o he tenido una experiencia negativa, etcétera, pues le ofrecemos los esquemas que, dependiendo de lo que nos platiquen, nos pidan. Esa es una manera. Dos, el fideicomiso sí puede ser dueño de una sociedad. Como les comentaba al principio con el concepto de fideicomiso, podemos tener en el patrimonio del fideicomiso inmuebles, derechos y acciones. Entonces, las acciones de una sociedad podemos tenerlas dentro del fideicomiso. Entonces, de repente, en la sociedad, en el registro de sociedades, aparecen. Entonces, somos un socio de esa sociedad. Aquí el problema es que no puede ser el fideicomiso, bueno, no hay problema, sino la situación legal, no puede ser el único dueño, sino tiene que haber un fideicomiso con el 99% de las acciones y otra persona. ¿Por qué? Pues porque la ley dice que cuando las acciones están en una sola persona físico-moral es un escenario de extinción de la sociedad. Ese es un tecnicismo, pero así es. Espero, de verdad.
Oye, ¿nos pudieras hablar así brevemente de lo que son los fideicomisos de infraestructura para bienes raíces o fibras? Sí, claro. Estos fideicomisos para estructuras o fibras, como mencionabas, son fideicomisos los cuales primero tienen una particularidad. Todos estos fideicomisos que les hablé son del tipo que le llamamos de administración simple, es decir, no tienen implicaciones fiscales. Las partes que intervienen en el fideicomiso se reservan sus implicaciones fiscales y las resuelven por su parte. En el fideicomiso de fibras es un fideicomiso de actividad empresarial en donde el fideicomiso se da de alta en Hacienda y lleva a cabo actividades por parte de los fideicomitentes y fideicomisarios. Este fideicomiso se utiliza para la emisión de certificados que son partes o porcentajes de los inmuebles o los desarrollos que se realizan. Estos certificados pueden ser comercializables, pueden ser comercializables en bolsa o privadamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este fideicomiso? Que podemos ser inversionistas de un desarrollo inmobiliario sin tener la necesidad de tener el capital mayor como para poder hacerlo en un esquema tradicional, y que además este certificado que se emite también puede ser negociable por nuestra parte. Normalmente estos fideicomisos se realizan para llegarse de recursos de una manera mucho más práctica y es otra fuente de financiamiento diferente, por ejemplo, a la bancaria o tradicional. Básicamente hemos visto que estos fideicomisos se han llevado a cabo para realizar desarrollos inmobiliarios. También pueden ser llevados a cabo para otro tipo de desarrollos, pero aquí en México tradicionalmente han sido para desarrollos inmobiliarios, y creemos que es un tipo de fideicomiso que se va a desarrollar mucho en el futuro porque brinda ventajas fiscales para el tenedor de este bono, como poder llevarse a cabo el pago del impuesto hasta el final cuando él venda este bono, no en el momento que lo adquiere. Entonces es una ventaja muy grande porque puede estar recibiendo el beneficio por un espacio de tiempo muy, muy largo y hasta el final. Es una de las ventajas. Esperemos que también la regulación fiscal y legal no cambie para que siga creciendo, porque se ha tardado mucho el medio en entenderle y en entrar en este tipo de negocios. Esperemos que no lo cambie, porque si lo cambian pues es incentivar otra vez el uso de estas actividades. Muchas gracias. Una pregunta. Entonces, el tenedor de una acción de una inversión de fibra, mensualmente o él no tiene obligación de un impuesto, sino que cuando hasta que decidas deshacerte de esa acción, ¿así es? Sí, así es. Entonces tú puedes estar recibiendo tus ingresos, o los intereses, vamos, el rendimiento. Sí. Sí, así es. Hasta el final nada más la vendes y es cuando pagas. Es cuando se hace el cálculo de lo recibido. Sí, tiene esa ventaja. Sí. Gracias. ¿Una pregunta más? Entonces, quiero entender, licenciado, que las condiciones de negociación de cómo va a entrar a un fideicomiso, pues parte de responsabilidad nuestra al invitarlo. Podemos apoyarnos contigo, con un notario, con alguien que sepa de evaluación de proyectos también, que por cierto, anótense, ya quedan pocos lugares. Y ya poder, por lo que entendí es que ustedes no intervienen más que como asesores externos en que necesariamente medien, negocien delante de ellos, ¿no? Sí, lo que nosotros hacemos es simplemente platicar de todos los escenarios que puede haber para llevar a cabo el negocio, todas las variantes que hemos visto, ¿no? Todas las variantes jurídicas, legales, permitidas y que en nuestra experiencia hemos tenido. Sí asesoramos en el tema fiduciario, o sea, en ese punto sí es responsabilidad de nosotros y lo asesoramos. Obviamente le pedimos que se asesore en materia, por ejemplo, fiscal, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de los arrendamientos y todo esto. Pero en el tema fiduciario sí somos nosotros quienes damos esa información. En otros temas que puedan verse involucrados dentro del fideicomiso, sí le pedimos al cliente que vaya con un profesional que también sea especialista en la materia, para que él pueda resolver todas las dudas, ¿no? Porque
porque por ejemplo el tema fiscal, por ejemplo, que es una materia ya muy especializada también por sí misma, es importante que también sepa cuáles son las consecuencias de llevar a cabo un fideicomiso. Si no hay más dudas, preguntas, un aplauso para el licenciado Diego Rodríguez. Gracias. Quiero entregarle